tenemos el primero. Bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Estoy en el pantano del Tranco, a ver si saco algún black bass. Hace buen día y he pensado en salir a hacer un ratito de pesca y a pasar el día, tomar el sol. El embalse está a un 84% de su capacidad. Tenemos muchas zonas para poder ir de pesca, ya que encontramos el agua bastante alta. Y bueno, pues pasando el control, pues me he parado a unos pocos kilómetros en dirección a Cazorla y he decidido pararme aquí mismo, puesto que el pantano, al tener tanta extensión de agua, aquí hay unas cascadas y hay una reculita ahí y voy a ver si tuviera suerte de conseguir pescar algún bla bla. Bueno, en un principio he puesto una criatura porque no es nada así específico, pero puede parecer un cangrejo, puede parecer cualquier bicho que caiga al agua, poner algo así más abstracto. Bueno, hoy hace buen día, como veis. Vente, chiquitilla mía. Si hay más por aquí, mira, por aquí hay más. Vente, por aquí hay más, mira. Vente, pequeña. A este perrillo le encanta perseguir lagartijas, perseguir ciervos, conejos. Ella lo persigue todo. Los peces, todo. Bueno, veis que está este terreno por aquí encharcado. Vamos a tener que andar un poquito para llegar al agua, pero aquí es donde yo quiero estar porque hay una esquinita muy sugerente. Vamos a pegar unos lances a ver si conseguimos de sacar algún pez, aunque sea mediano, y comenzamos la temporada pues con alguna captura. Y vamos a ver aquí si en esta zona, ¿veis? Ya estamos aquí en el agua, ya no ha costado nada, no ha llegado a 10 minutos. Bueno, pues toda la vegetación que nos ha quedado sumergida o parcialmente sumergida, y ya pues si vemos que no tenemos éxito, iremos cambiando sobre la marcha a otro tipo de señuelo. Bueno, ya veis la diferencia que hay de este embalse de cuando se encuentra a un 20% a cuando se encuentra a un 80%. Fijaros qué montón de cobertura hay. Vamos a empezar de aquí y vamos a ir para allá en busca de la entrada del arroyo, en vez de ir hacia allí dirección a la presa. Vale, pues nada, voy a empezar con el vinilo sin plomar para que el señuelo se mueva despacio, porque el agua supongo que estará fría. Efectivamente, mucho más estando el pantano casi lleno.
Allí fijaros en la cumbre aquella de ahí enfrente, como hay todavía nieve, toda aquella agua que se va deshaciendo va entrando aquí a la presa, y entonces pues como es normal, el agua que entra del deshielo pues es agua fría. Sería una sorpresa de que aquí tan cerca de la orilla cogiéramos algo. Pero nada, de alguna forma hay que empezar, ¿no? Vamos a intentar disfrutar del día. Uy, mi chiquitilla. Venga. De todas formas, estoy pensando aunque no sé si llevaré, que creo que no. Creo que no voy a llevar. Debería de haberme echado algunas rapalas de imitación de pececillos, porque no llevo nada más que señuelos grandes, porque aquí a la entrada de los arroyos pues también se podría sacar alguna trucha. Y sin embargo pues no llevo señuelos, no llevo cucharillas. Ni ningún señuelo aparente para poder intentar tentar a las truchas. Algún chatterbait por ahí, pero también es de gran tamaño y no creo que para las truchas me valga. Son demasiado grandes. Bueno, pues nada, le daremos una revisión al equipo cuando lleguemos a casa y procuraré para la próxima vez, pues según a dónde vaya a pescar, buscarme los señuelos adecuados para cada sitio. Ahora en Guadalmena pues es fácil sacar algún lucio, entonces ahí hay que llevar pues señuelos grandes, que sean atrayentes para el lucio y para el blas blas. Fijaros cómo cambia el embalse de estar casi lleno a estar casi vacío. Aquí tenemos ya un montón de coberturas. Vamos a ir moviendo el vinilo despacito, sin prisa. Ahora ya si llegamos allí al arroyo y no ha habido nada, ninguna picada ni nada con el vinilo, pues voy a probar a meter un spinner, más que nada para pescar más lejos, ¿vale? Por si los blases se encuentran más retirados de la orilla, poder pescarlos con algo que, bueno, que nos llegue más lejos a la distancia, a donde puedan estar los peces. Por lo pronto vamos a probar con el cangrejo con la criatura.
Esto está ya muy roto y no nos sirve. Bueno, he quitado la criatura esa que llevaba porque estaba rota, y entonces al recogerla pues se me sale del anzuelo y viene de una manera poco atrayente, por lo cual los vinilos pues cuando ya no cumplen su función hay que reemplazarlos, porque si no vamos a estar todo el rato colocando la criatura en el anzuelo cada vez que la traigamos. Y qué necesidad hay de eso, si podemos poner otra cosa en condiciones que no nos tenga tan entretenidos, ¿no? Pues nada. Bueno, el cangrejo, si han de picar, picarán así. Bueno, pues lo voy a ir moviendo a tironcillos y a pausa, un par de tirones o tres y una pausa. Para darle opciones a los peces a que ataquen. Bueno, como veis he optado por poner una lombriz en color negro, bueno, aquí he cambiado de táctica. Lo que estoy haciendo es lanzar, dejar que se vaya la lombriz abajo, al fondo, y la voy trayendo poco a poco, levantando la puntera, ¿vale? Para que venga moviéndose por el suelo, dado que aquí no hay mucha profundidad. Voy a ir moviendo la lombriz entre el fondo y cerca del fondo, con alguna pausita corta. Vale, le he puesto un plomo. Aquí tenemos uno, mira, mira. Bueno, pues tenemos el primero. Aquí. Aquí tenemos el primero. Pues mira. Esta es la táctica. Como veis es bastante bueno. Fijaros qué sapo más bueno. Bueno, pues nada, una grata sorpresa.
Un pez bastante bueno. Bueno, primer blas blas en el envaso del tranco. Un pez muy bonito. Mira, vamos a devolverlo al agua. Bueno, pues nada, primer blasbá en el pantano del Tranco, un buen pez, de 1,5 kg aproximadamente. Vamos a seguir con la técnica, parece ser que hemos dado en el clavo con el señuelo y la manera de moverlo, y pues pudiera ser de que pudiéramos sacar alguno mayor. Estamos utilizando una lombriz en color negro, como habéis visto, así estilo Senko, montada al estilo Texas, en un plomo de tipo bala corredizo. Y bueno, la voy trayendo, como he comentado, por el fondo, cerca del fondo, trayéndola, moviéndola despacito, levantando la puntera de la caña y dejándolo caer. Mirad, a ver si de esta forma pues podríamos capturar alguno más. El pez ha picado cerca, ya no sé si es que estaba cerca o lo he traído detrás del señuelo, desde allí, desde más lejos, no lo sé. Solo sé que ha picado cerca de la orilla. Bueno, pues nada, estamos utilizando una lombriz en color negro, como habéis visto, así estilo Senko, montada al estilo Texas, con un plomo de tipo bala corredizo. Y bueno, la voy trayendo, como he comentado, por el fondo y cerca del fondo, trayéndola, moviéndola despacito, levantando la puntera de la caña y dejándolo caer. Y nada, a ver si de esta forma pues pudiéramos capturar alguno más.
Vamos, chica. Bueno, yo siempre he pensado, ¿vale?, de que en los pantanos se pesca muchísimo mejor cuando están llenos. Aunque supuestamente al haber más cantidad de agua se supone que los peces deberían de estar más dispersos, la realidad es de que cuando los embalses suben mucho de nivel y tienen más coberturas en la orilla, se suele pescar mejor. ¡Ay, gira! Y se ha llevado a lombriz. Aquí hacemos igual, montaje tejas. Bueno, pues ya lo tenemos. Ay. Vamos a ver porque este vinilo está también muy pinchado ya. Vamos a ver lo que nos aguanta. Ven, Giruli, ven.
Aquí tenemos otro. Mira, venga. Aquí está. Mira, mira. Bueno, pues nada, doblarse. No está nada más para empezar. El otro era un poquito mayor. Pero vaya, este también está bastante bien. Fijaros cómo están saliendo los glases. El primero ha sido el más grande, tendría eso, 1,5 kg por ahí. Pues nada, fijaros, están muy sanos, unos peces preciosos y vamos a soltarlos. Vamos a continuar. Vamos a continuar.